Advertencia. Toda la música que van a escuchar a continuación está en formato vinilo. Ese viejo amor que sigue dando vueltas. Alta fidelidad. Culto al sonido. Con Nelson Barceló. Autodefinido. La tabaré es una forma de expresión eléctrica. Es una expresión a toda energía. Puede ser mediante instrumentos musicales, la poesía o la expresión teatral. La idea es desarrollar las formas y buscar otras que despierten otras zonas prohibidas de nuestra sensibilidad dormida. Si el rock no fuera un negocio tan sucio, esto podría ser rock. Una de las bandas más legendarias del rock uruguayo, que rara vez se pareció a algo concreto, que en la primera época, ya mezclando poesía, teatro, mezclando actuación sobre el escenario con rock and roll, generaba un trillo totalmente diferente a lo que se podía ver, y también con el tiempo siguió no pareciéndose a tantas cosas. ¿Por qué? Porque metió el acusticón antes de los Unplugged de MTV, porque fue de las bandas que tenía más claro el vínculo quizás de esa época con el rock previo a la dictadura, con canciones como Sigue siendo rock and roll, donde enumeran una cantidad de bandas del momento. Es un placer recibir esta noche a Tabaré Rivero, quien le dio nombre a la banda, a quien Darnoyans definió como el cantautor. Lo tenemos aquí y vamos a repasar los dos primeros vinilos. Sigue siendo rock and roll de Arrabal, y después Influencias. Atlántida, Piriápolis, La Paloma, Punta del Este, que no va a ser en broma. Interbalnearia, área super sport, con un short color colorado calor, bronceador, tostada, tentada al placer, de ser o no ser sobre una tabla de ser. Pensar es imposible, es preferible apostar. Todo en el casino, si no, no sos un crack. Gano en el verano, meta mano en una teta, blackjack, ruleta, bicicleta, guan. Me invitas a tu bungalow, me presentas y me dejas, brindando con mechagatas, charlando con Paez Vilaro. Y digo, nena, que te parió, me aburro, nena, este no soy yo, susurro. No, 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 no. Concurso Miss Boluda y salgo reina del mar. Estoy contaminada por las dudas nadar. No vale de nada, pero si querés, podés ver si podés tocármela con la ley. Me das un beso y yo te doy la razón. Te cambio el monedero por la revolución. ¡No! No tengo un peso, no quiero seguir trillando por Gorlero, nena, tengo que huir. Le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo al miedo que me da la ciudad. Le tengo miedo al negro ataúd, a ese SOS ahogado en la multitud. Felicidad, la vida se nos va. Alegría, moriremos uno de estos días. Mirando cómo baila el Johnny. Hoy, la Tabaré River Rock Banda. Hoy, la Tabaré River Rock Banda.
Y qué vigencia que toma esta canción, no solo por la temporada estival, también la familia Páez Vilaró, tapa de revistas y situaciones por el estilo. Sí, justamente en este momento. Además. Sí, justo en estos días. ¿Cómo andas, Tabaré? Muy bien, un gustazo estar acá charlando contigo en tu programa. Y gracias por tus palabras del comienzo. Vos sabés que los que dicen, me acordé ahora que hacía tiempo que no escuchaba esto, Atlántida, Piriápolis, La Paloma, la voz primera que se escucha es la de Alvin Pintos. Es la de Alvin que era, sí. Estamos viendo por acá el insert y una cara de niño, era un colibrí. Era un niñito chiquitito. Un menor delincuente, ¿no? Un impresionante Alvin, increíble. Claro. ¿Tenés estos vinilos? Sí, los tengo. Yo también soy un gran amante del vinilo y pasa que no, ahora tendré que empezar a comprar de vuelta disco vinilo porque me había desacostumbrado. Pero siempre lamenté mucho la muerte del vinilo en aquellos tiempos, ¿no? Tengo una buena cantidad, unos 400 y pico de vinilos. Claro. Y perdí una buena cantidad también con el correr de los años. Mucha mudanza, exactamente. Y siempre en la mudanza siempre se te va alguno. Y hay que explicar, aparte, no, mirá que los vinilos están buenos acá. Y ahora, bueno, es más simple capaz el hecho de que te lo acepten, pero claro. Digamos que cuando estaba, no sé, el Octubre de Los Redondos, que hoy por hoy es una reliquia, capaz que hace 7, 8 años lo conseguías a 500 pesos, y no, esta porquería que trajiste, porque claro. Si lo tenés en MP3. Exacto, y se escucha mucho mejor, te dicen, claro. A mí, una cosa que me llamó mucho la atención fue vi un documental en el que vos decías que lo que soñabas inicialmente era tener precisamente un vinilo. Sí, era eso. Yo me acuerdo que, bueno, entre la cantidad de discos que tenía, el sueño mío era tener una banda un día, ¿no? Y yo pensaba, bueno, era dictadura, no había rock en Uruguay. No había absolutamente nada, pero menos que menos había mucho canto popular, por suerte, una música que yo escuché mucho, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería enchufar, tocar guitarras eléctricas, batería, bajo. Y soñaba con que algún día iba a armar una banda. Iba a grabar un disco con mi propio dinero, que iba a laburar, iba a ahorrar, no tenía un mango. Yo ya tampoco sabía cuánto costaba un disco. Después cuando me enteré dije, menos mal que lo pude grabar porque me lo pagó el sello grabador, porque yo no hubiera podido. Y pagarlo con mi propio dinero, y soñaba con tenerlo ahí para escucharlo yo nada más, para mostrárselo a los amigos. Mirá lo que tengo, un disco mío, ¿no? ¿Y a qué se parecía esa banda? ¿A qué banda decís? La que querías tener en el momento para figurar en esa tapa de vinilo. Y yo había visto, bueno, primero la influencia grande fueron los Beatles, porque me agarraron cuando yo era muy niño. Yo tenía 5 años, o vi los dibujos animados que pasaban en la televisión de los claro. Beatles, y después más adelante tendría 8, y mi tía me llevó un día a ver una película, como estaban las entradas agotadas, cruzamos al cine de enfrente donde daban Help, y yo dije, a ver estos tipos. Yo tenía 8 años, 7, 8 años, y salí loco de la vida y nunca más me pude sacar los Beatles de la cabeza. Pero después a los 13 vi Give Me Shelter, o a los 14, Give Me Shelter, la de Rolling Stones, sí. en el cine Iguazú o en el Ariel, uno de esos cines, ¿no? Y después vi la película Woodstock, o unos meses antes de Give Me Shelter. Entonces ya a los 14 años ya estaba enfermo con el rock, ¿no? Y quería rockear y quería parecerme a Rolling Stone, 10 Years After, The Who, sobre todo, ¿no? Que después los imité queriendo saltar como ellos, ¿no? No musicalmente, porque quizá nunca me salió tan linda la música. Pero sí la energía que tenían los Who en Woodstock, después de mucho tiempo, fue como una influencia a nivel escénica de Who, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora nombrabas a Alvin y, bueno, hay fotos de todos, de Rudimentario, de Andrea Davidovich. Estaban todos en una época muy juvenil. ¿Cómo los convenciste? En realidad me convencieron ellos a mí, ¿no? Yo estaba tocando, yo los conocía a ellos en un teatro, porque así la Tabaré surgió de teatros. Ellos hacían la música para una obra de teatro una obra para teatro para niños que había escrito Buscaglia, el padre de Martín, el corto de Buscaglia. Le había escrito la obra, trabajábamos en esa obra, y había un grupito ahí que hacía la música, ¿no? Donde estaba Ricky Musso, Alvin Pintos y el Mandrake Wolf. Niñitos todos. Entonces después de ¿Ya estaban locos? Sí, totalmente locos. Sobre todo Mandrake y Ricky Musso estaban totalmente locos, claro. Estaba también Tabela en la vuelta, Trevor Podargo, el baterista de Los Tontos. Hacíamos reuniones ellos. Entonces después de las funciones yo me iba con ellos porque era el único actor que consumía rock, ¿no? Los demás no tenían dictadura, no, como te decía hoy, no solamente no había bandas, sino que el público no escuchaba rock. Y
bueno, en fin, estos tipos hacían de pronto un asado, un cumpleaños, iban, escuchaban discos y también agarraban la guitarra y cantaban. Y yo agarré la guitarra, me dijeron, dale, cantate, y yo agarré y canté un par de canciones mías que eran muy bromistas, como las que hacía el cuarteto de rock, del cuarteto de Nos también. Sí. Y los tipos les encantó por ese lado, porque había mucho chiste, mucha irreverencia en las canciones que yo componía con la guitarrita mía. Pero yo era de los tipos que tocaba en los cumpleaños, cuando iba al liceo, tocaba la guitarra en una fiestita del liceo, así, y todos se daban vuelta y me dejaban con la guitarra, ¿viste? No me escuchaba nadie. Yo lo decía para ver si levantaba alguna minita y las minitas se me iban todas, se iban todas con otro. No me escuchaba nadie, se ponían a charlar entre ellos, yo con la guitarra. Claro, las canciones que yo cantaba no eran las que ellos querían escuchar exactamente, no en esa época. Claro. Y ellos empezó Ricky Musso, Alvin a decirme, bueno, Ricky Musso y Trébol Podargo, Javier Silvera, que tocaba en la Tabaré en esos tiempos también al principio. Loco, dale, pedí el Teatro Circular, vamos en un toque. No, si yo canto mal y toco mal, pues te acompañamos nosotros, ¿qué importa? Dale, vamos a divertirnos. Bueno, pedí el Teatro Circular, que además era yo actor del elenco, no me podían decir que no. Ensayamos como 4 o 5 meses para hacer un toque que duraría 1 hora, no más que eso. Y se agotaron las entradas antes del primer toque porque habíamos grabado un demo, que es justamente sigue siendo rock and roll, y lo habían pasado por las radios, y la gente empezó a escucharlo, y que cuando dijeron que esa banda que cantaba eso tocaba en el Circular, se llenó. Y yo no podía creerlo, era el sueño de mi vida, pero estaba enloquecido. Tanto es así que después de 1 año volví a hacer el ciclo otra vez al año siguiente, se volvieron a agotarse el ciclo de 4 funciones, se agotaban todas las entradas. Y le dije al teatro, muchachos, pido licencia en el teatro por 1 año, yo me voy a dedicar a la música, porque esto va a durar 1 añito más. Bueno, nunca más volví al teatro, hace 30 y pico, ya que no. Y cuando publicaste el disco, ¿también pensabas que esto va a durar este material, este álbum? Sí, yo estaba convencido que era el único disco. Era el único. ¿Es algo generacional eso? ¿Sabés que hace poco hablaba con gente de Los Estómagos y también pensaba que el tango que me hiciste mal iba a ser lo primero y lo último de sus vidas? Entonces, claro, experimentar y nada más. Y si no había nada, no existía nada. O sea, más allá del boom ese de los 70... Sí. Cuando salió el disco, además, a la calle, sí, yo ya tenía un poquito de rabia porque la Tabaré le iba muy bien, pero sin embargo el Palacio sacaba discos de todos, gracias a Carbone, menos de la Tabaré. Y yo decía, pero ¿por qué no puede ser? Las otras bandas no llenan, nosotros tocamos y llenamos siempre, ¿por qué no lo sacan el disco nuestro? Bueno, cuando el disco salió a la venta, salió con un error, que decía, se agradece, porque invité a cantar a Renzo, de los Tontos, sí, y a Gabriel Pelufo de Los Estómagos, y decía, se agradece a Gabriel Pelufo por gentileza de los Tontos. Y yo dije, no puede ser, esto puede ser un problema entre ellos también. Entonces fui al Palacio, me quejé y dije que no puede salir esto así. No. Bueno, me lo retuvieron 1 año más el disco y salió 1 año más tarde con el mismo error. ¿Qué es del 87? Grabado en el 87 y salió a principios del 88, ponele. Claro, cuando ya el rock and roll acá estaba desapareciendo o había prácticamente venido ese bajón, se estaban separando los traidores, Los Estómagos, los Tontos mismos, todo eso, ¿no? Y justo sale el disco y acá se había corrido la bola de que Adela Reta, la ministra, había prohibido el rock para menores. Cosa que me parece que no es cierto, pero se corrió la bola y los papás se empezaron a asustar y no dejaban ir a los hijos a los toques. Entonces los toques eran, después de aquel concierto de Los Abuelos de la Nada en las canteras del Parque Rodó, que fue muy violento. Sí. Había un montón de planchas que tiraban botellas de cerveza para arriba. No era el público de rock. Yo estoy convencido que eran infiltrados para provocar que después la policía se metiera y diera palo a todo el mundo, ¿no? Esas cosas pasaban mucho en el gobierno de Sanguinetti. Y tenían una mirada también en la Tabaré sobre la política desde ese primer disco, más allá de lo fresco. O sea, se olfatea como una primavera democrática, por más que salió 3 años después de que todo eso sucedió. Claro. ¿Vos tuviste algún tipo de apriete, algún tipo de enfrentamiento en ese momento por las letras? No, por las letras no. En ese momento preciso no. Después tuve aprietes por la calle de parte de gente. Y tuve mucho aprieto de parte de los milicos en la época de la dictadura, porque tenía pelo largo, nada más. Yo no estaba vinculado a ningún partido político, ni mi familia tampoco, pero bueno, tenía el pelito apenitas largo, y ya significaba, y después usaba barba también en algunos tiempos de mi vida, cuando era en esa época, mi época de la primera juventud, a los 20 años, a los 19, y eso significaba que me metieran en cana por lo menos 1 vez por mes. Que me metieran en cana 3 horas, a veces, muy pocas veces toda la noche, pero he estado también, pero por nada, por estar caminando por 18 de julio a las 4 de la tarde.
¿no? O sea, esa era la verdad del asunto, ese era el peligro que la gente dice a veces, en dictadura estábamos mejor, no había tanta violencia. Están todos locos, la gente no se acuerda de lo que pasaba o no se enteraban, ¿no? Una mirada política desde el humor, un ejemplo de eso, Sana Sana Rock. ¿Qué culpa tengo yo si Gestido se murió y quedó el que quedó? Me metieron la picana y dijeron sana sana, pero mi cola de rana me dolía. Yo gritaba pido gancho, el que me toca es un chancho y me tocaban más fuerte todavía. ¿Qué culpa tengo yo si 20 años después fue el pueblo que votó y votó al revés? Quiero comer ravioles con tuco. Quiero comer un poco de sobuco. Quiero comer asado con cuero. Quiero caracol, quiero puchero. Quiero lo que come mi patrón. Quiero comer ravioles con tuco. Quiero comer un poco de osobuco. Quiero comer asado con cuero. Quiero caracol, quiero puchero. Quiero lo que come mi patrón. Alta fidelidad. El arte de escuchar. Y sonaba Sana Sana Rock, que escuchábamos por ahí los coros de Andrea Davidovich, que no había muchas mujeres cantando tampoco en esa época. Nunca hay, en general, en la música rock. Sí. En el rock, en aquellos tiempos, no había nadie. Ni la Femme Fatal, nada. Nada, los son posteriores. Una vez, en la misma época que empezábamos nosotros, vi a Laura Canoura, delgadita, chiquitita, preciosa en aquellos tiempos. Ahora también es una encantadora mujer, pero en aquellos tiempos era una minita linda. Sí. De hecho, así, minita linda, dicho con baba, que cantaba Popotitos en un festival, en la época cuando nadie hacía rock, y yo quedé enloquecido con Laura Canoura. ¿La invitaste? No, porque era antes de que en el momento que la Tabaré estaba ensayando. No la invité a cantar nunca a Laura, y me quedé con la cara, porque es un tipo que aprecio mucho. Me cae muy bien. ¿Y cómo se dio esa idea? ¿Era para como un contrapunto con tu voz? ¿Buscabas? ¿Qué era lo que estabas necesitando? Porque desde ahí en adelante siempre hubo una mujer. Siempre hubo una mujer, sí. Yo en esa época cantaba, tenía el complejo ese que te comentaba, que tocaba la guitarra y la gente se iba, que no me daban bola. Entonces tenía el complejo de mal cantante. Y creo que lo era. Ahora he mejorado un poquito, pero en aquellos tiempos... Bueno, no podía cantar, no. Y sobre todo canciones que en aquellos tiempos se usaba mucho cantar, canciones de Sui Generis, por ejemplo, claro. O Beatles, por ejemplo, o la mayoría de las bandas tienen la voz más aguda que la mía. Entonces yo intentaba tocar las canciones con los acordes mismos que tocaban los músicos y no me quedaba cómoda ninguna canción. Todo era un tono más arriba que el mío y yo cantaba Rasguña la piedra y parecía Citarrosa cantando Sui Generis. Sí. Citarrosa hippie, claro. Pues claro, no tenía éxito. Por ahí no era. Entonces necesitaba una voz femenina que llegara a los tonos agudos, que me encantaba el Spinetta de Pescado Rabioso. Claro. Y yo quería una mina, o una voz femenina, o una voz por lo menos masculina. Si hubiera tenido alguno en la banda que cantara hombre, que cantara con la voz aguda, capaz que no hubiera armado ninguna mujer. Porque no fue por una cuestión de inclusión de género. Fue una cosa natural. Nunca excluí no tuve una educación de exclusión femenina, así que ni siquiera pensé si estaba bien o estaba mal, simplemente metí una mina a cantar en la banda. Después mucha gente del público en los años fines de los 80 y principios de los 90 me decían, sacá las mujeres en el rock no tienen nada que ver, y esos comentarios un poco así, que por suerte no les di ni bola, ¿no? Todas mujeres increíbles con un temperamento fuerte. Además, para tocar en la Tabaré es necesario ese temperamento. Digamos que no ha sido el público más tranquilo de la escena. Entonces, es verdad. Han puesto todo lo necesario. Y creo que también hay un detalle que es ese vínculo con el teatro, que no sé si en la primera etapa de la banda era aceptado ya o era algo medio que los dejaba boquiabiertos por lo inusual. Los dejaba boquiabiertos por lo inusual. O sea, gustaba más a la gente teatrera, pero yo no quería gustar a la gente teatrera, yo quería gustar al rockero. Y el rockero estaba más influido por el punk. Entonces aquellos conciertos que hacíamos al principio, que eran muy
una especie de under café concert, ¿no? O sea, le llamamos café concert, pero era under total y con mucho insulto, mucha grosería para la época además, ¿no? Ahora capaz que esas cosas que decíamos ahora serían cuentos de hadas, pero en aquel momento nadie se subía arriba de un escenario a putear, ni a tomarle el pelo a nada, ni a burlarse de... El público me gritaba cosas y yo los insultaba y los respondía, y nadie lo tomaba mal, al contrario, causaba hilaridad, causaba aplauso, que yo le respondiera rápidamente, como una especie de stand-up, ¿no? Muy rockero, bastante asqueroso era. Claro. Pero eso dejaba boquiabierto, no, la gente quería punk, el público rockero quería punk. Y yo punk, estaba viejo ya. Yo, viste que digo en la canción, me miro en el espejo, me veo un poco viejo. Mientras que mis músicos que me acompañaban, digamos, mis músicos no eran mis amigos que me acompañaban, y las bandas, colegas, eran todos 10 años menos que yo, por lo menos. Gabriel Pelufo tenía 18. Creo que Renzo Teflón era mayor, pero Ricky Musso, Alvin Pinto, 18, 19 años. Yo tenía 18. 28. Yo tenía 28, ellos 18. Yo el punk lo conocí cuando ya... Y me gustó. Pero no me voló la cabeza porque ya venía de haber escuchado todo el hipismo Beatle. El hipismo Beatle, el hipismo de gusto, la movida psicodélica de San Francisco y todo eso. A mí me había volado eso la cabeza. De todo modo me sentí muy punk igual en algún momento de la vida, a pesar de mi edad. El teatro estuvo muy presente en ese disco. Vamos a compartir A Telón Cerrado. Ya sos vos, se acabó. Se acabó.
una letanía lisérgica prácticamente, ¿no? Una guitarra que entra sobre el final, una cadencia. Sí, esas cosas no se escuchaban generalmente en el rock de los 80, ni de los 90. O sea, creo que tuvimos una cantidad de cosas, si hay algún mérito en la Tabaré, fue que hicimos cosas que el resto de las bandas no les hacían en ese debido momento. Capaz que ya los habían hecho en la movida, sin duda, rockera anterior de los años 70, al principio de los 70. Pero la movida de los 80, como hablábamos, como decías bien tú al principio, venía con cierto desconocimiento de todo lo que había pasado. Una generación más parricida. Exacto, claro, totalmente. Y yo rescataba todo eso que había escuchado antes, ¿no? Y que me parecía divino. No podía cantar temas de 2 o 3 minutos todos iguales. Me parecía que no estaba mal que lo hicieran, sobre todo cuando las letras eran contundentes y decían cosas que los gurises de 20 años tenían una rabia bárbara y salían a decir en sus letras cosas. Me gustaba. Pero musicalmente yo quería, y con Rudimentario, todo eso, queríamos otra cosa, ¿no? Y trajiste al presente de aquel momento también a bandas como los Rolling Stones, que de repente hoy están más vigentes que en la década del 80. Sin duda, claro. Y también a Zappa. Claro. ¿Cómo llegaste a Zappa? A Zappa llegué de joven en el liceo. Tenía un compañero, el único que escuchaba música, y eran 2 hermanos. Uno era fanático de Jethro Tull y el otro era fanático de Zappa. Y creo que llegué a la música por ambos lados, porque escuchando música de ellos y yo mostrándole otra música que tenía, ¿no? Me acuerdo, yo le mostraba a Crosby, Stills, Nash & Young, por ejemplo, una banda que me apasionaba, era genial. Y me acuerdo que él tenía ese disco, Lo hacemos por la plata, ese disco que la tapa es una broma al Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Sí. Y en ese disco estaba esta canción, ¿Cuál es el peor lugar de tu cuerpo? Y los Rolling Stones, por ejemplo, nadie escuchaba a los Rolling Stones. Algunos veteranos lo recordaban, pero no era para nada algo presente, no pasaba nada. Vos decías Rolling Stones y ningún joven de 20 años, cuando yo tenía 24, 25, nombrabas a los Rolling Stones y nadie. Y en un país más Beatles, aparte. Sí, Beatles sí estaba, sí, un país mucho más Beatles. Pero los Rolling Stones eran como una cosa absolutamente olvidada. Y yo tenía una cantidad de vinilos de Rolling Stones, por no decir casi todos, lo que en aquella época se llamaba tener una colección, que ahora ya una colección implicaría 80, no de los Rolling, sino con la cantidad de discos piratas y reediciones y cosas, ¿no? Pero en aquellos tiempos, yo que sé, tendría 20 o 15 discos de Rolling Stones y era la colección, tenía la colección completa de los Rolling Stones. Y bueno, dije, voy a hacer Honky Tonk Woman para darle una mano a estos muchachos ingleses que acá no se los conoce. Están en la mala, en los 80, claro. Están en la mala. Claro, me acuerdo que el disco salió en el 87 y ya creo que en el 89 ya estaban pasando en la televisión un especial de Rolling Stones tocando en vivo, en directo, ¿no? Simulcast, como decían. Sí, Simulcast, que no sé qué carajo por quiere decir. Start Me Up. Claro, exacto. Era el tema que en aquel momento había surgido, me acuerdo. Sí. Qué increíble. Y versiones libres. Claro. Sí, siempre me gustó darle eso también, ¿no? O sea, buscarle el pique o la diferencia, no hacer un cover, tal cual, como para que la gente imitar la voz del cantante. No, si voy a hacer algo de los tipos, les mantengo mucho respeto, porque no voy a cambiarles tampoco todo el tema, pero le voy a dar a él el pique, el sentimiento que yo tenga con eso. La versión que hiciste de Mujeres del Honky Tonk es muy, en un punto, bizarra, ¿no? Tiene una cosa de traerla para Uruguay. Y también el estribillo, imagino una tarea bastante de ingeniería para acomodar y que entre todo por ahí. Sí. ¿Le hiciste vos solo? ¿Te ayudó con tus conocimientos de guitarra o te ayudaron en la banda? La versión la hice yo solo, con lo que yo tengo de mis pocos conocimientos de guitarra. Pero luego, cuando la traigo, siempre hago así lo mismo, compongo la canción o traigo una versión, y el resto de la banda después le mete la batería y no digo nada, la guitarra, y tocan las notas que quieran tocar, etcétera, etcétera. Pero yo lo que traigo es el formato y cómo quiero que vaya la banda, acá sonando más fuerte, acá sonando más lento, acá sonando más susurrado, ese tipo de cosas, darle la onda. Pero las notas musicales y los arreglos musicales, los cortes, los piques, todo eso lo buscan los músicos, ¿no?
¿Y sigue siendo rock and roll? Es más, perdóname, te digo algo más. Sí. Cuando grabamos este tema de Honky Tonk, que le pusimos Mujeres de los Quilombos, fue el Flaco Gara, que tendría 22 años cuando grabó con nosotros la guitarra. Él no sabía, creyó que la canción era mía. Se enteró 2 años después o 3 años después que la canción era de Rolling Stones. O cuando agarró el disco, pero creo que ni leyó que decía Jagger Richards. No, un error de Palacio de la Música. Dijo. Sí, un error de Palacio. Se creyó que durante mucho tiempo tocó la canción convencido que la había compuesto yo. Por eso te digo, los Rolling Stones no se conocían. Y te preguntaba si sigue siendo rock and roll y si seguís interpretando esa canción con esos mismos nombres. No, sigo siendo rock and roll. La interpreté con una cantidad de nombres, pero tratamos de poner uruguayos o argentinos. Dicen que Lázaro murió, o dicen que Luca Prodan murió, ¿no? O otros que tuvieron que irse. Pero no, la canción la sigo interpretando tal cual no, con algún arreglito, inclusive le metemos, ahora la vamos a hacer en Montevideo Rock, esa canción, y le metemos un riff muy Led Zeppeliniano. Porque tiene mucho que ver el principio de esta canción con el principio de la canción rock and roll de Led Zeppelin, ¿no? Antes de esa versión viajamos a los 80. Dale. Rebeldía, todo el día, sigue siendo el rock and roll. Sigue siendo rock and roll, 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 rock and roll. Mi corazón es un volcán en erupción, tan pero tan romántico. Y el cerebelo descontrolado, bajo mi pelo despeinado, quiere matar. Ay, digo jugar al ladrón y polipato y torturar tus zapatos. Mi cinturón. Estamos transmitiendo por el Facebook de Océano FM, así que tenemos la posibilidad de ver el trabajo de Nacho, que es nuestro Switcher Master, que está ahí atrás frente a todas esas pantallas divididas. Bueno, es el encargado. Y también contamos con la suerte de tener a uno de los pocos operadores que sobreviven de la época de trabajar con vinilo, Jorge Valenti, que ha hecho brillar la púa en distintas ocasiones. Ya venimos con la segunda parte, queda Rock and Roll del Arrabal. Alta fidelidad. Dale vuelta.